Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto volverme a conectar con ustedes y poder pasar un tiempo de bendición, de aprender de lo que Dios tiene para nosotros. Estos últimos días que hemos estado compartiendo en sus casas, que ustedes están recibiendo esta enseñanza ahí en sus hogares, creemos que es una manera que nos estamos reinventando para que la palabra de Dios se siga exponiendo, hermanos. Ustedes ya tienen una lectura ahí en su devocional, en 1 Corintios capítulo 15, una lectura que habla acerca del tema que hoy voy a compartir, hermanos. Hoy, domingo, se celebra el domingo de resurrección. Jesucristo resucitó hoy, este día, y es un día hermoso, es un día maravilloso, que históricamente tiene mucho peso, hay muchas consecuencias acerca de la resurrección de Cristo, pero siempre hay un cuestionamiento en base a la resurrección de Cristo. Es algo muy anormal, es algo muy atípico, es algo histórico, como lo acabo de mencionar. La pregunta es, ¿cómo puedo estar seguro que Cristo resucitó? Esa pregunta nos la hace una persona que no es cristiana, o incluso nosotros mismos. En un momento dado alguien nos cuestiona y nosotros mismos nos decimos, bueno, ¿y cómo puedo estar seguro de que realmente Jesús resucitó? Alguien dice, esto es un invento. Es decir, los apóstoles se pusieron de acuerdo para lograr un propósito, para acomodar la Biblia, incluso la acomodaron los grandes poderes para manipular a la gente, tenerla acomodada. Hay muchas cosas que se dicen. O alguien dice, nadie sabe con certeza. Es más, no puedes estar seguro de eso. Y ese es el punto principal. Como hoy es alusivo a eso, la pregunta está en el aire. Esta pregunta: ¿Jesús, llamado el Cristo, de verdad resucitó? Yo soy cristiano, tú eres cristiano, pero es bueno reflexionar en esta pregunta para reafirmar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesús, llamado el Cristo, ¿de verdad resucitó? Y hoy quiero compartir 3 evidencias de su resurrección. 3 evidencias que se hacen cuando hacemos la investigación en los asuntos de introducción de la Biblia o de los libros de la Biblia. Hoy vamos a ver esas 3 evidencias de una manera corta, de una manera sintetizada. Veámoslas. Número 1, la evidencia bíblica. O sea, en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, se nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Se habla en el Antiguo Testamento de que iba a venir un Mesías, se habla de que iba a morir y se habla de que iba a resucitar. Evidencia bíblica. Por mencionar algunos textos del Nuevo Testamento, los siguientes. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, del 3 al 4, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos que viven en Corinto y les dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, o sea, el ungido, murió por nuestros pecados. Es lo primero, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vuelve a reafirmar en este capítulo, en el capítulo 15, que habla de la resurrección, que habla de cómo va a ser, y dice esto, Pablo les dice: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Es la primera evidencia bíblica que encontramos, que hay muchas, pero hoy quiero mencionar esta porque abarca las 3 cosas importantes del cristianismo. Cristo existió, Cristo murió por nuestros pecados y Cristo resucitó para darnos vida eterna. La resurrección es algo muy importante. Ahora bien, eso es lo que dice Pablo a los Corintios en el año más o menos 56, donde nos afirma esto. Pero Lucas, en Hechos, vuelve a escribir este tratado a Teófilo y le dice en Hechos 4:10, narrando la historia de Pedro cuando son confrontados por un milagro que se hizo, narra esto: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él
este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí se enfrentan ante un grupo del Sanedrín, ante un grupo de fariseos, de principales, y los cuestionan acerca de la curación, de la sanidad de este hombre. Pero aquí lo interesante es que se rescata esto. El apóstol Pedro los confronta y les dice, Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Estaba muy, muy cerca de eso. Pero les dice, a quien Dios resucitó de los muertos. La evidencia bíblica, la experiencia, la evidencia de que ellos lo vivieron, testigos oculares, de que vieron la resurrección. Ellos no cuestionaron esto e incluso los dejaron libres y dijeron, pues no los podemos acusar de nada. Los intimidaron nada más y los amenazaron, pero los dejaron libres. No cuestionaron lo que Pedro aquí está diciendo, escrito por Lucas. Ese es otro texto, pero hay otro más en el mismo autor, Lucas, en el capítulo 24, del 36 al 40. Este escrito ya es un poquito más tardío, es en el año 70 más o menos, al 75. Escribe esta narrativa. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Lucas, en este pasaje, están los apóstoles dudosos, vean bien, de si Jesús había resucitado. Tienen todavía duda. Lo mismo que pasa en este tiempo. Y eso era muy cerca. Había la duda de si Jesús realmente iba a resucitar. Pues no creían. Luego, cuando Él se les presenta, piensan que es un fantasma, un espíritu. Y Él les dice, no. Es mi cuerpo resucitó. Mis manos, mis huesos. El espíritu no tiene eso. Hay personas que dicen que Jesús resucitó solamente así. Pues no, Él resucitó un cuerpo diferente, un cuerpo resurrecto, diferente, pero resucitó físicamente. Si por algo es famoso la tumba de Jesús, es porque ya no está su cuerpo allí, porque nunca lo han encontrado. Se buscó incluso, se investigó, se hicieron muchas investigaciones acerca de eso, porque esto era importante. Los judíos pagaron para que se cuidara la tumba incluso. Pero nunca se encontró el cuerpo del Señor Jesucristo, porque Él resucitó. Y esto se plasmó en la Biblia para confirmar la fe de muchos creyentes. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Lucas? El excelentísimo Teófilo lo está confirmando en la fe, que es lo mismo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. Él quiere reafirmar nuestra fe en Jesucristo, estar seguros de lo que creemos, porque no creemos, como dice la palabra de Dios en Corintios, no creemos en Dios como quien golpea al aire. No, creemos en Cristo Jesús que ha resucitado. Esa es la evidencia bíblica. Pero existe también la segunda, la evidencia externa, es decir, escritores extrabíblicos que no aparecen en la Biblia. Esta evidencia para nosotros tiene menos peso, pero para un no creyente tiene mucho más peso esta evidencia. Pero para nosotros nos confirma, nos afirma que lo que le dice la Biblia es verdad. San Ignacio, vivió en el 50 al 115 después de Cristo, en la era que se le conoce como la era apologística, después de la apostólica. Este obispo fue de Antioquía, discípulo de Juan, fue martirizado, lanzado a las bestias feroces en el Coliseo. Él escribió sobre la vida de Jesús. Fue azotado, herido en la mejilla,
escupido, llevó una corona de espinas y una túnica de púrpura. Fue condenado, fue crucificado en verdad y fue sepultado y se levantó de entre los muertos. Evidencia extrabíblica. Esto no está en la Biblia, pero San Ignacio escribe acerca de Jesús y dice: se levantó de entre los muertos. Esto es muy bonito, esto es muy importante, esto debe de afirmar nuestra fe. Debemos de nosotros, como hijos de Dios, hoy en este tiempo, como en el tiempo presente, como en el tiempo allá cerca, dudaban. Posible nosotros de repente dudamos. Lo que hoy se celebra es verdad. Jesucristo resucitó. Tenemos que tener confianza en Él, porque si Él vive, nosotros también viviremos. Y estas pruebas que estamos viviendo van a ser temporales. Dios está en control. Cristo vive, hermanos. Cristo vive. Hubo otro escritor, Flavio Josefo, a fines del primer siglo, un historiador judío que no promulgaba la fe del cristianismo. Él no era cristiano, era un judío romanizado, era un historiador que trabajaba para los romanos. Este dijo: este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato lo hubo condenado a la cruz, a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, los que lo habían amado desde el principio no le olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Vean lo que dice: los que lo amaron a él desde el principio no lo olvidaron, pues se le apareció vivo al tercer día. Qué interesante que Flavio Josefo en su libro habla, en el libro de Antigüedades, él narra y dice esto. Esto es muy bonito, esto es muy importante. Tú y yo tenemos que valorar que Cristo nos haya elegido para salvación, que te haya elegido a ti y a mí para salvación, que nos haya escogido de entre el mundo para confiarnos a nosotros el ministerio y darnos la salvación. Nosotros no hicimos nada para ser salvos. Él nos eligió. Él te eligió a ti, a tu familia, a ti joven, a ti niño, que naciste en un hogar cristiano. Te eligió Dios allí. Esto es algo hermoso que ustedes tienen que valorar. Te eligió para que vivieras ahí con esa familia, para que te compartieran de la palabra de Dios. Te eligió a ti para seguir compartiendo la palabra de Dios. Hay una evidencia extrabíblica de un hombre que no es creyente en esa época. Pero hay un tercero, que no simpatiza en nada con el cristianismo. Se llamó Tácito, en el año 116, más o menos. Este historiador para nada simpatizaba con el cristianismo. Para nada. Ya que era un romano. Dice en sus anales: por tanto, para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos que el vulgo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Fue ejecutado, dice. Sofocada momentáneamente la nociva superstición. Y esto es importante. Sofocada. Es decir, se calmó la predicación, lo que él llama superstición. Se calmó cuando lo ejecutaron. Cuando, dice aquí, el procurador Poncio lo mandó a ejecutar. Pero nosotros sabemos cómo estuvo la historia. Pero él está narrando una historia extrabíblica. Pero está ratificando lo que la Biblia está diciendo. Él fue crucificado y dice aquí que fue sofocada. Se extendió de nuevo, no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma. Aquí se infiere la resurrección. No dice que resucitó, no dice el texto, pero se infiere cuando dice que fue sofocada. Eso significa que se calmó cuando fue ejecutado el Señor Jesucristo.
se calmó el cristianismo, se cambió ese avivamiento cuando matan al Mesías. Y entonces la fe de muchos mengua, e incluso la de los apóstoles se calma. Pero dice, él mismo dice, se extendió por un momento, se extendió de nuevo no solo en Judea, sino hasta Roma. Esto infiere que después, porque es lo que dice la Biblia, después de la resurrección hubo un mayor avivamiento en los apóstoles, en Pedro, en Juan, todos los apóstoles se reavivaron porque vieron a su maestro cumplir con lo que les había dicho. Resucitaré, seré enjuiciado, seré menospreciado, algunos de ustedes se van a esconder, tú, Pedro, me vas a negar. Pero cuando lo vieron vivo nuevamente, hubo un avivamiento como nunca pudo haber existido en la historia. Tan así que estos apóstoles murieron. Por eso que se hayan puesto de acuerdo, puede ser que se hayan puesto de acuerdo, pero arriesgar la vida por algo que es una mentira, o es una locura o es verdad. Y lo que estamos viendo es que es verdad. Los apóstoles murieron por su Mesías que vino por ellos. Pero hay algo más. Ese Mesías que estamos viendo vendrá por segunda ocasión. Vendrá por segunda ocasión por ti y por mí. Hoy se celebra la resurrección. Y la pregunta que estamos contestando es: ¿Jesús, el Cristo, de verdad resucitó? Evidencia bíblica y evidencia externa. Tercero, evidencia transformadora. Hay una evidencia de transformación, hermanos. Nadie fue igual después de la resurrección. Nadie. La historia no fue igual después de su resurrección. Y en la Biblia vemos a los apóstoles. Ninguno fue igual. Todos los apóstoles, excepto Juan y Judas, el Iscariote, son los únicos que no fueron mártires. Pero de ahí todos fueron mártires. Por ejemplo, Santiago fue decapitado por espada en Hechos 12. Andrés muere en una cruz en forma de X. Bartolomeo, Natanael, fue despellejado con cuchillos, su cuerpo. Santiago el menor fue tirado de lo alto, fue apedreado, fue golpeado y al final de cuentas le dieron con una maza por un batanero. Judas Tadeo, según la tradición, le cortaron la cabeza con un hacha en el Ararat. Mateo, se dice que murió decapitado con una espada. Pedro fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Felipe, su martirio consistió en ser crucificado y apedreado. Simón el Celote sufrió la crucifixión como obispo de Jerusalén. Tomás fue muerto con una lanza como mártir por su Señor. Juan fue el único que tuvo muerte natural, sin embargo sufrió mucho. Incluso lo envenenaron. Todos sufrieron y murieron por Cristo Jesús. Y Judas pues se suicidó. Pero esto es una evidencia muy importante de la resurrección de Cristo. Ningún personaje fue igual. E incluso en la historia misma, la evidencia de la transformación, lo que Dios hace. Dios transforma vidas. Es la evidencia de la resurrección, porque dice Juan: les dejaré otro consolador. Es decir, cuando yo me vaya, dejaré al Espíritu Santo y Él transforma. Esta es la evidencia de que Jesús ha resucitado. Hoy en la actualidad hay mucha gente que está siendo transformada por Cristo. Tú y yo estamos siendo transformados por Cristo. Han pasado más de 2000 años y Cristo sigue vivo. Lo importante, y yo quiero cerrar ahorita con esto, diciéndote que lo importante de todo esto, de esta evidencia, es que tú y yo tenemos la oportunidad hoy en este tiempo de reafirmar nuestra fe en Jesús, de rectificar en nuestra vida, de decirle: Señor Jesús, tú eres real. Yo te he entregado mi corazón, yo te he abierto mi corazón. Tú vives en mi corazón, tú vives, tú resucitaste y yo quiero servirte para siempre. Entrégale tu vida a Jesucristo. Jesús es real. Jesús quiere morar en tu corazón. Jesucristo quiere darte vida eterna. Aprovechemos la oportunidad que tenemos para agradarle, para servirle, para comprometernos mucho más. Allí en tu hogar, comprométanse, tengan este devocional, tengan devoción a Dios.
vengan a las reuniones, cuando se abran las reuniones, ganen a uno más para Cristo, sigan orando, uniéndose en oración por nuestra ciudad, por nuestro estado, por la convención. Sigamos orando para que Dios traiga un avivamiento en nuestro país, en nuestro estado Michoacán, en nuestra ciudad, en Nueva Italia y en los diferentes lugares. Hermanos, que Dios les bendiga. Y ante la pregunta, ¿Jesús el Cristo de verdad resucitó? De verdad Jesucristo resucitó. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.